En esta clase vamos a hablar sobre el input. El input se refiere al método de entrada que utilizará el usuario para interactuar con el juego, como por ejemplo mover el joystick, presionar una tecla, tocar la pantalla, etc. Unity nos ofrece una clase dedicada en este aspecto llamada input y que nos permite acceder a todos los tipos de métodos de entrada individualmente. Entre algunos, los más comunes: el teclado, el mouse, el touch, el giroscopio, mandos o equipos de VR. ¿Y cómo sabemos si se utilizó alguno de ellos? Eso lo haremos mediante el código. Por ejemplo, este código evalúa si la tecla de espacio fue presionada. Pero en esta clase quiero explicarle otro aspecto importante referente al input, y esto es el Input Manager. Como ya sabes, Unity puede exportar un videojuego a múltiples plataformas y cada una de ellas tiene sus propios métodos de entrada. Entonces imagina que en el código has asignado que al presionar la tecla espacio el personaje salte, la plataforma sería PC, y ahora en Android o en consola ya no podría saltar porque no existe la tecla espacio. Y allí es donde entra el potencial del Input Manager. Básicamente te permite crear una referencia virtual de entrada y luego asignarle múltiples métodos para que funcione en distintas plataformas. Esto se gestiona desde Edit, Project Settings, Input Manager. Unity ya incluye varios métodos creados por defecto, pero puedes crear tantos necesites. Aumenta o disminuye el tamaño del arreglo y personalízalo. Imagina que quieres crear un input para saltar, debes colocar el nombre y en el botón positivo colocar el que deseas. Luego también puedes crear otro con el mismo nombre, pero asignarle otro botón, por lo menos el de un mando de Xbox o de PlayStation. La pregunta sería: ¿cómo sabes cómo se llama cada botón? Eso puedes encontrarlo en la documentación. Voy a dejarles un link. Ya en el código podrás hacer referencia a ese access y no al botón en específico. Actualmente existe un nuevo sistema de input en Unity que debes instalar como un nuevo paquete y que ofrece gestionar los controles de una forma más flexible. Trataré en un video adicional a este curso explicar este nuevo sistema, pero con el método por defecto tendrás un punto de partida para trabajar. En la próxima clase hablaremos sobre la interfaz de usuario.